Hola, ¿cómo están? Quiero darle la bienvenida a esta parte número 4 de nuestra serie diferente. Damos gracias a Dios una vez más por poder reencontrarnos en esta semana. Dios es bueno y siempre es fiel con cada uno de nosotros. Han sido días muy importantes y lo más lindo de esta serie ha sido aprender cada vez más usted y yo en relación a la voluntad de Dios y la palabra de Dios. Y esta noche también tenemos una parte importante de nuestra serie y estaremos hablando en relación a una perspectiva diferente en relación a la persecución. Pero antes de continuar, queremos llevarlos a cada uno de ustedes a poder tener un tiempo breve de oración. Acompáñenme a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta hora y oramos, Dios, siempre por tu amor y tu gracia sobre nuestras vidas. Gracias siempre porque eres un Dios misericordioso, que no nos dejas, que siempre estás de nuestro lado. Y oramos en este tiempo que seas tú mismo hablándonos a través de tu palabra, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 4, versículo 12. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Esta noche es el final de nuestra serie y hablaremos de nuestra perspectiva, de la perspectiva de poder tener diferencia en relación a la persecución. Cuando escuchamos la palabra persecución, todos, absolutamente todos, podríamos tomar una actitud de miedo. O aún de no querer seguir en el cristianismo pensando en que este está relacionado con la persecución. Pero debemos recordar un mensaje muy importante en relación a lo que Cristo habló cuando se dirigió a sus discípulos, hablándoles en relación a sucesos en el futuro. Y el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículos 18 y 20, Jesús les mencionó de esta forma: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Recuerden lo que les dije. El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también lo escucharían a ustedes. Jesús estaba preparando a sus discípulos para algo que realmente iba a venir. Ahora, usted y yo estamos en el mismo nivel de ellos cuando pensamos en creer en Dios. Todos estamos expuestos a sufrir cierto tipo de persecución. Es para cada uno de nosotros una experiencia distinta. ¿Sabe que usted puede sufrir persecución en su trabajo, en sus estudios, en el lugar donde usted vive, doquiera que usted esté? Ahora, la persecución que cada creyente va a vivir es distinta. Si usted y yo tendríamos que mirar hacia otros lugares, otras ciudades, los cristianos sufrirán persecución en distintas formas. Cuando miramos el libro de los Hechos, encontraremos a los primeros cristianos sufriendo persecución. Ahora, ¿cuándo es que usted y yo necesitamos cambiar nuestra perspectiva en relación a la persecución? La Biblia nos muestra que nuestra perspectiva debe ser diferente en relación a la persecución, porque la persecución no debe ser para crear temor o llenarnos de temor, sino más bien para que nuestra fe pueda prevalecer, para que nuestra fe en Dios pueda establecerse cada día como algo mucho más fuerte y más en crecimiento. Ahora, si usted está viviendo fielmente para Cristo, yo quiero puntualizar algo. No se sorprenda que enfrentará oposición. Muchas personas a veces están intentando vivir un cristianismo solamente trazado en un estado de comodidad. Pero el ser fiel a Jesucristo, el simple hecho de ser fiel a Jesucristo nos posiciona en un estado de persecución. No solamente de parte del enemigo, sino aún el sistema, la gente que está a nuestro alrededor. Y lo que el enemigo va a hacer, Satanás, es usar los medios, las personas que tenemos a nuestro alrededor para sufrir esa persecución. Así que yo quiero animarle en esta noche que usted y yo necesitamos cambiar nuestra perspectiva en relación a la persecución. Porque si vivimos una vida fielmente a Cristo, no debe usted sorprenderse de enfrentar oposición. No debe usted sorprenderse de que va a enfrentar oposición. Si usted estuviera ahora mismo en un partido de fútbol, si usted estaría siendo parte de un equipo de fútbol, si usted está en pleno juego, usted no solamente es partícipe del juego, sino que usted también es alguien que puede sufrir oposición, porque el equipo contrincante no va a dejarlo ganar a usted fácilmente. Ahora, hay una experiencia distinta de ser parte de un equipo y estar en pleno juego, y otra muy distinta de estar sentado en la banca. La persona que se siente en la banca tiene deseos de ganar, tiene deseos de jugar, pero no enfrentará esa oposición. Sin embargo, la persona que se encuentra dentro del juego es la que no solamente jugará, sino que también la que enfrentará la oposición.
Cuando lo relacionamos esto con el cristianismo, hay mucha gente yendo a la iglesia, hay mucha gente participando, aún diciendo mucha gente, yo soy un hijo de Dios o creo en Dios, pero la pregunta es, puntualmente, ¿es usted parte del cristianismo activo? ¿O es alguien que ha decidido estar en la banca? ¿O es alguien que ha decidido mirar? Definitivamente hay una gran diferencia sobre el cristiano que está buscando ser alguien que se activa en la fe, alguien que es partícipe de lo que sucede. Ese creyente siempre sufrirá oposición, siempre encontrará oposición en su vida. Mas el creyente que se encuentra solamente como un observador, posiblemente la oposición esté muy lejos de él. Pero si hablamos de un verdadero cristianismo, el cristianismo siempre estará relacionado con la oposición, con sufrir persecución. Pero nuestra perspectiva debe cambiar. Jesús estaba hablando a los discípulos y les estaba diciendo de las cosas que vendrán sobre ellos. Dice el Evangelio de Juan que acabamos de leer, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Jesucristo vivió oposición, Jesucristo enfrentó oposición. No solamente desde la gente del sistema, no solamente porque las profecías tenían que cumplirse, sino porque era parte de todo lo que viene en el cristianismo. Si usted está en el banquillo, ya le dije, del juego, usted no va a sufrir oposición. El cristianismo, en realidad, no es un juego, es una batalla. Entonces, la comparación que le he hecho es solamente para llevarlo a la idea de entender que todos vamos a experimentar oposición. Ahora, mucho más aún necesitamos trazarlo desde la idea de que el cristianismo es una batalla. El apóstol Pablo en una ocasión hizo relación a Timoteo diciéndole que pelee la buena batalla de la fe. Esto quiere decir que el cristianismo demandará que usted y yo tomemos un papel no solamente protagónico, sino también de ofensiva y de defensiva, para entender que este camino es de una batalla. El cristianismo no es un juego, es una batalla. Algunas circunstancias de persecución se dan hoy en día en nuestra vida, en nuestra sociedad, por supuesto. Si usted va hacia la ciudad o a las regiones de Libia, usted va a encontrar y va a mirar muchos creyentes que han sido decapitados por su fe. Ellos han encontrado oposición, por supuesto. Ellos han encontrado persecución, por supuesto. Ahora, ese tipo de persecución no se compara al que usted y yo muchas veces enfrentamos, pero usted y yo vivimos persecución. De seguro en el trabajo, de seguro en el lugar donde usted estudia, de seguro en la comunidad donde usted puede estar, siempre habrá oposición a nuestra fe, a lo que creemos, a lo que decimos creer en nuestra vida cotidiana. Ahora, si usted puede ir hacia otra ciudad, por ejemplo en Indonesia, usted va a encontrar que las familias que son musulmanas repudian a aquellos que creen en Cristo. ¿Se ha dado cuenta? Cada persona, cada habitante que cree en Dios enfrentará una oposición distinta, pero todos, absolutamente todos, estaremos llevados a enfrentar oposición. ¿Cómo podemos canalizar esa oposición usted y yo para que nuestra fe pueda prevalecer? ¿Cómo es que usted y yo? Es sencillo, nuestra perspectiva debe ser diferente, nuestra perspectiva debe cambiar, nuestra perspectiva debe ser una perspectiva que pueda ser encaminándonos hacia la palabra de Dios, hacia la voluntad de Dios. Cuando miramos las Escrituras, podemos mirar en Primera de Pedro, el capítulo 4, versículos del 12 al 13, dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Ahora, mire lo que Pedro está diciendo. No debemos sorprendernos de las pruebas de fuego que podamos estar atravesando. Si usted está atravesando alguna oposición por causa de Cristo, entendamos que todo esto es parte de ser partícipe de la gloria que Él va a revelar para todo el mundo a través de usted. Sería muy fácil decir que el cristianismo es un momento o un estado de quietud donde no viviremos esas cosas, pero no podemos tomar tal versión porque estaríamos yendo en contra de las Escrituras. No es lo que Dios dice, no es lo que Jesús enseñó, no es lo que la palabra de Dios nos ha mostrado. Muchas personas buscan hoy un cristianismo de comodidad, un cristianismo de placer, donde todo sea fácil, pero este no es el cristianismo que la Biblia habla. Mucha gente vive evitando el conflicto, mucha gente vive esquivando la oposición. Toman el camino de no llegar hacia ese lugar donde van a ser enfrentados y buscan esos lugares de menor resistencia, pero eso no es el cristianismo. Usted y yo vamos a sufrir oposición por nuestra fe,
por simplemente decir que creemos en Dios. El ser diferentes marcará la diferencia de en que usted y yo podamos tener una perspectiva distinta en relación a la persecución, en relación a la oposición. Entienda el ejemplo que le di hace un instante. Cuando un jugador está haciendo parte del juego en la cancha, el equipo contrario siempre le dará oposición. Usted podría entrar a un tipo de cristianismo cómodo, simplemente sentado en una banca y observando lo que los demás hacen. Esas personas que están en la banca nunca enfrentarán oposición, pero necesitamos pararnos en lo que la palabra de Dios nos dice, que necesitamos usted y yo alegrarnos mucho porque estas pruebas nos hacen partícipes con Cristo. Estas situaciones de dificultad que usted y yo posiblemente nos ha tocado enfrentar. Yo no sé, de repente usted sufre oposición en medio de su familia por causa de su fe. Si usted es un hombre, una mujer casado o casada, de repente usted tiene una oposición en relación a su cónyuge por lo que usted ha declarado creer en Dios. Se ha dado cuenta que usted está sufriendo una oposición, pero todo esto nos hace partícipes de lo que Dios tiene en relación a nosotros para mostrar su gloria al mundo. Jesucristo dijo en una ocasión en el Sermón del Monte: bienaventurados los que por mi causa sufren toda clase de vituperio. Es parte del cristianismo. Esto es parte de nuestra vida y nuestra relación con Dios. Así que como cristianos, usted y yo no debemos estar enfocados en tratar de buscar comodidad o de evadir la oposición. No debemos estar buscando o tener el deseo de buscar placer y facilidad y evitar los conflictos, porque es una idea completamente equivocada. El verdadero cristianismo no busca la comodidad, no evita la oposición. ¿Sabe? Cuando alguien o un cristiano o una persona dice ser cristiano y vive evitando la oposición, vive buscando la comodidad, su fe se debilita. Nuestra fe se debilita. La vida de ese creyente va a convertirse en una vida vacía. Estar cerca de Cristo nos lleva a vivir de cara a la oposición. Si alguien dice: yo estoy cerca de Cristo, yo quiero ir cerca de Cristo, déjeme decirle que usted acaba de ponerse de cara a la oposición. La oposición vendrá, las circunstancias difíciles vendrán, las situaciones de dificultad vendrán. Significa que una persona que está cerca a Cristo siempre estará enfrentando la oposición. Pero no debemos tener temor, nuestra perspectiva debe ser diferente, porque estas situaciones nos llevarán a poder desarrollar un estilo de fe mucho más trascendente, mucho más firme en medio de cualquier circunstancia. Jesucristo dijo: estas cosas que yo he sufrido, dice la palabra en Juan 15 que hemos leído, el esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Esto es algo puntual y real y verdadero, como la palabra de Dios establece para cada uno de nosotros la importancia de cambiar nuestra perspectiva en medio de la persecución. Sepa y recuérdelo: estar cerca de Cristo, vivir una relación cercana a Cristo, nos llevará a enfrentar directamente la oposición. Primera de Pedro 4:19 dice: de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto. Confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Qué importante es recordar esta parte cuando Pedro está escribiendo y diciendo: de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios. ¿Qué quiere decir? Si mi sufrimiento es por causa de agradar a Dios, pues entonces yo no debería dejar de hacer lo correcto por tratar de dejar de sufrir. Es necesario, si yo sé que estoy haciendo lo correcto y por hacer lo correcto y por vivir agradando a Dios estoy sufriendo tal oposición, la Biblia dice: sigan haciendo lo correcto. No dice sigan buscando la comodidad, no dice eviten ustedes la oposición, dice sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca nos fallará. Sería muy fácil tratar de buscar una puerta de escape para no enfrentar oposición, pero este no es cristianismo. El verdadero evangelio, el verdadero cristianismo siempre nos pondrá de cara a la oposición. Todos sufrimos oposición. Usted como creyente, en el lugar donde se desarrolla tu fe, sufrirá oposición. Muchas veces las personas piensan que nosotros los pastores no sufrimos oposición en relación a nuestra fe, en relación a lo que creemos. Sabe, personalmente a veces puedo encontrar cierta oposición aún dentro de la iglesia, no solamente fuera de la iglesia, sino dentro, porque trato de llevar a la gente a alcanzar lo que Dios tiene para ellos. Pero muchas personas no lo entienden ni lo ven desde esa perspectiva.
Como pastor muchas veces animo a las personas a que puedan ir a alcanzar esos planes maravillosos que Dios tiene para ellos, cosas que Dios ha soñado para ellos, pero el simple hecho de animarlos a ellos y que ellos encuentren oposición, muchos de ellos piensan que estoy tratando de llevarlos a un camino equivocado y no es así. Pero quiero decirle a usted, aún como pastor, muchas veces me he tenido que poner y parar adelante y continuar llevando a las personas hacia lo que ellos no quisieran ir. El verdadero cristianismo es estar cerca de Cristo, pero es estar de cara a la oposición, enfrentando la oposición, mirando la oposición, no desde una manera equivocada, sino entendiendo que es en medio de esa situación donde mi fe, donde mi amor hacia Dios debe afirmarse, mi convicción, lo que he creído, lo que he declarado debe ser mucho más fuerte. Muchas personas hoy en día, ya le dije, podrían caer en la trampa de buscar comodidad, pero usted y yo necesitamos entender que si estamos sufriendo por la causa de Dios, necesitamos seguir haciendo lo correcto. No tenemos por qué detenernos. Hagamos lo que esté bien. Haz lo que está bien en tu trabajo. Donde quieras que estés, haz lo que está bien en medio de tu familia. Haga lo que esté bien en medio de la sociedad. Hoy en día vivimos tiempos de dificultad donde la gran mayoría de personas al encontrar oposición deja de hacer lo correcto. El libro de Gálatas dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Así que yo quiero animarlo a usted que necesitamos desarrollar una perspectiva diferente en relación a nuestra fe, en relación a las persecuciones. No necesitamos pararnos por encontrar persecución, por encontrar oposición. Mucha gente intenta hacer cosas para Dios y de pronto está yendo tan bien en ese caminar, pero encuentra un poco de oposición y muchos se rinden, ya sea en el trabajo, ya sea en la universidad, o quiera que estén. El encontrar oposición los lleva a rendirse, pero quiero decirte esta noche, no se detenga, no se canse de hacer el bien. Doquiera que usted vaya, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la familia, donde que usted participe, no se rinda por encontrar oposición a causa de su fe o porque usted y yo estamos tratando de agradar a Dios. ¿Sabe? Mucha gente no se quiere comprometer con sus valores basados en su fe por encontrar oposición o porque algunos se declaran ser tímidos. El mundo se oscurece cada día. El mundo se llena de tinieblas cada día. ¿Acaso esto no le preocupa a usted? ¿Acaso eso no nos preocupa? Por supuesto que nos preocupa. Entonces, por tal razón, no necesitamos pararnos al ver la oposición. Por tal razón, no necesitamos detenernos tan fácilmente al ver la oposición. El mundo, la maldad se multiplica, pero usted y yo estamos llamados a enfrentar la oposición. Estamos llamados a ponernos de cara hacia la oposición y de ir hacia adelante sin cansarnos, sabiendo de que Dios es el que no nos dejará ni nos abandonará. ¿Alguna vez usted se ha preocupado porque la sociedad y el mundo se llena de oscuridad? Si usted no está entrando en esta preocupación, si usted no está viviendo en este punto, es porque de repente usted ha decidido hacer un cristianismo de banca. Finalmente ahí no encontrará nunca oposición. La oposición la encontraremos siendo partícipes del juego, siendo partícipes de esta batalla. Quiero decirle algo que puede animar tu vida. La persecución nunca debilita a la iglesia. La persecución nunca ha debilitado a un cristiano. La persecución nunca detendrá a la iglesia. Al contrario, la persecución fortalece nuestra fe. La persecución fortalece a la iglesia. Los cristianos en el libro de los Hechos se hicieron mucho más fuertes en medio de la persecución. Los creyentes se hicieron mucho más fuertes en medio de la persecución. ¿Alguna vez usted escuchó esta historia del apóstol Pablo predicando? ¿Cuántas veces fue azotado? ¿Cuántas veces él fue apedreado? ¿Cuántas veces estuvo sin probar alimento? Pero esto lo hizo mucho más fuerte en medio de la persecución. Esto lo hizo mucho más fuerte en medio de la oposición. Entonces, la persecución jamás debilita a la iglesia. La persecución, la oposición no debilita a la iglesia, sino por lo contrario fortalece nuestra fe. Cual sea la situación que le ha tocado vivir a usted, necesitamos entender que nuestra perspectiva debe cambiar en relación a la oposición, en relación a la persecución. Somos diferentes, somos de los que hemos creído en Dios, no somos de los que retrocedemos, somos de los que perseveramos hasta adelante, somos de los que vamos en la avanzada, enfrentamos la oposición, no somos de los que vamos hacia atrás, somos de los que hemos creído y necesitamos fortalecernos en medio de la persecución, en medio de la oposición. Es lo que Dios tiene para usted y para mí.
¿Sabe? La palabra de Dios dice en Primera de Pedro, el capítulo 5, versículos del 5 al 7, dice de esta forma: del mismo modo ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone al orgulloso, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Qué lindo es estas escrituras. Podemos mirar que lo que le preocupa a usted no tiene por qué retenerlo. Lo que le preocupa a usted simplemente tenemos que hacer, dárselo a Dios, entregarlo a Dios, humillarnos delante de Dios. ¿Sabe? El que yo pueda vivir afanado, el que yo pueda vivir tan enfocado en mis problemas, también es un rasgo de orgullo. El que yo viva tan aferrado a mis necesidades también es un rasgo de orgullo. La Biblia dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuese el tiempo. Yo no tengo por qué vivir abrazado a mis problemas. Esto es un rasgo de orgullo. La Biblia no me manda a vivir y a enfrentar la oposición de esa forma, sino está diciendo que usted y yo estamos llamados a poder humillarnos ante el gran poder de Dios, y claramente dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Lo que le preocupa a usted, lo que me preocupa a mí, ¿qué es lo que está preocupándole a usted en esta noche? ¿Qué es lo que está trayendo preocupación en su vida? Entrégueselo a Dios. La oposición nos hace más fuerte en nuestra fe. La oposición debe hacer más fuerte a la iglesia. En estos últimos días, como iglesia, vamos a sufrir oposición dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia, pero esto no nos debe debilitar, nos debe hacer mucho más fuertes. Yo no sé usted, pero yo no estoy dispuesto a detenerme en medio de la oposición. En medio de la oposición, en medio de la persecución, debemos hacernos mucho más fuertes en esto. El cristianismo en el libro de los Hechos se hizo mucho más fuerte en medio de la persecución y en medio de la oposición. ¿Qué hará usted ahora con los problemas que está viviendo? ¿Qué hará usted con la oposición que está sufriendo? ¿Usted dirá: no más, voy a empezar a buscar mi comodidad? Posiblemente usted es alguien que empezó a servir en la iglesia y encontró oposición dentro de su vida familiar o doquiera, en cualquier área de su vida. ¿Va a bajar los brazos y va a decir: bueno, quiero salir del juego y estoy listo para ir a la banca? Pues esto sería buscar la comodidad y no mirar la oposición de la manera correcta. ¿Sabe? La cosa no está fuera de la cancha, sino es dentro, en el juego. La oposición es la persecución lo que hace más fuerte nuestra fe. Es lo que hace mucho más visible nuestra fe real que hemos enfatizado durante mucho tiempo o nuestra vida como creyentes. Finalmente dice el libro de Primera de Pedro, el capítulo 5, versículos del 10 al 11. Entonces dice: después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá, los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Después que hayan sufrido por un poco de tiempo, dice la Escritura, Él los restaurará, Él los sostendrá, Él los fortalecerá, los afirmará sobre un fundamento sólido. Necesitamos entender que Dios tiene cuidado de nosotros. Dios siempre tendrá cuidado de usted y de mí. Pero necesitamos entender que aún en medio del sufrimiento, en medio de la oposición, Dios cuidará de usted. Dios cuidará de mí. Cambiemos nuestra perspectiva en relación a la oposición. No tratemos de ir por la comodidad. No tratemos de decir: wow, el cristianismo sufrirá oposición, entonces prefiero estar en la banca. No. Estar cerca de Cristo significa estar de cara a la oposición, enfrentando la oposición, enfrentando la persecución. Siempre habrá una oposición cuando usted y yo queremos buscar alcanzar las cosas de Dios o de querer alcanzar la voluntad de Dios. Quiero animarlo ahí donde está usted. Quiero decirle: construyamos un cristianismo diferente, construyamos una fe diferente, que las oposiciones y las persecuciones haga que nuestra iglesia, haga que tu fe, haga que tu cristianismo se haga mucho más fuerte. No que nos ayude a llevar o a buscar una puerta de escape donde digamos: estoy listo para ir a la banca. Pues ahí nunca seremos fortalecidos, pues ahí nunca podremos desarrollar esa fe que solo Dios quiere para usted y para mí. Quiero animarte en esta noche a que miremos la oposición con otra perspectiva, a que cambiemos nuestra manera de ver las circunstancias de persecución. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí donde está usted,
Me encantaría que podamos orar juntos. Me encantaría que usted y yo podamos decir: Dios, a partir de ahora la persecución me hará mucho más fuerte en mi fe. A partir de ahora la persecución no me va a hacer buscar una puerta de escape o un lugar en la banca. La persecución me hará ir cerca a ti, Cristo, pero también de frente a la oposición. No temeré. El rey David dijo en una ocasión: no temeré a 10 millares de gente que hagan sitio alrededor de mí. Tú eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Oremos brevemente. Amado Dios, te doy gracias. Te damos gracias en esta hora. Dios, perdónanos porque muchas veces no hemos querido ir de frente o con esa autoridad y valentía para enfrentar la oposición, para enfrentar la persecución. Nos ha sido más fácil buscar una puerta de escape e irnos hacia la banca y sentarnos en la comodidad y tratar de mirar la vida del cristianismo desde el lado del entretenimiento. Padre, perdónanos porque no lo hemos entendido de la forma correcta, pero esta noche creemos que el estar cerca de ti significa ir de frente, yendo directamente hacia la oposición, sin cansarnos de hacer el bien. No queremos claudicar, no queremos cansarnos de permanecer en lo correcto. Ayúdanos a enfrentar la oposición, porque la oposición no ha sido dada para debilitarnos, sino más bien para fortalecer nuestra fe. Te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús.